5 series anime con más de 600 episodios en total, 3 mangas originales más 6 mangas spin-off, 21 películas tanto originales como siguiendo el canon de la obra original, 58 videojuegos hasta la fecha publicados en la mayoría de las plataformas y consolas a lo largo del tiempo, una franquicia valorada en su conjunto en más de 30.000 millones de dólares, habiéndose extendido por más de la mitad de los países del mundo de una manera u otra, generaciones y generaciones de personas cuyas vidas cambiaron y fueron influenciadas desde su infancia por esta, uno de los principales pilares de la cultura pop y la cultura actual, referenciada en cientos de obras de diferente índole, un país totalmente conquistado por su influencia, donde está a la misma altura que cualquier otra tradición o elemento característico cultural de dicho país. Todo esto y un sinfín más de cosas es lo que Dragon Ball ha conquistado desde su aparición en 1984 en formato manga en la revista Weekly Shonen Jump. A la fecha en la que escribo este guión, Akira Toriyama, el mangaka que la vio nacer, ha fallecido a los 68 años, joven, muy joven, y seguramente con muchísimos más proyectos entre manos que hubiera regalado al mundo desde su privilegiada imaginación. Creo que fue hace 5 años cuando creé un vídeo sobre Dragon Ball Super, más específicamente sobre su último arco, el arco del torneo, y donde prometí que realizaría un vídeo tributo a sus 2 grandes series, Dragon Ball y Dragon Ball Z. Era una idea totalmente olvidada en lo más profundo de mi mente, pero puede que sea el momento perfecto para dicho tributo. Venid y os hablaré de Akira Toriyama, os hablaré de lo que fue Dragon Ball para mí y por supuesto os hablaré de la serie de anime más importante de la historia. Akira Toriyama nació en Nagoya el 5 de abril de 1955 y antes que el manga, sus 2 principales aficiones eran los vehículos, pues su padre había regentado un taller de reparación, y los animales, 2 puntos que no dominarían la obra de Akira en un futuro, pero sí estarían presentes en todas ellas. Su primer encuentro con el manga fue, como no, al cruzarse con la obra de Osamu Tezuka. Eran los años 60 y el mangaka estaba en su apogeo artístico. Fueron los años de la salida y evolución de grandes historias como Astro Boy, Dororo o Black Jack. Ninguno de ellos trataba el género de peleas, por así decirlo, pero era más que suficiente para hacer que cualquier niño soñara con esas grandes historias, y los más ambiciosos soñasen con crear historias similares. Astro Boy, nuevamente mostrado por la televisión japonesa de la época, terminó de afianzar los gustos del joven Toriyama. Bueno, sus gustos y los de todos los niños de la época, pues él y todos sus compañeros se pasaron los cursos dibujando con este nuevo estilo anime o manga, mejor dicho, sin parar. De entre todos esos niños de clase, uno comenzó a destacar por su estilo más único, y ese era Akira Toriyama. Llegó la adolescencia y Akira se alejó un poquito del mundo del manga. Pasando por sus años de mayor rebeldía, prefería pasar el tiempo con sus amigos o intentando escaparse de los estudios, algo que terminó de explotar cuando se enfrentó a sus padres al decidir dejar de avanzar en el mundo estudiantil, no apuntándose a más academias o universidades y buscando un trabajo para empezar a ganar dinero. Aunque no leía mucho manga, no había abandonado sus dibujos del todo, haciendo que su talento perdurara aún en él, aunque dormido. Su primer y puede que peor trabajo conocido fue en una empresa de publicidad en su ciudad natal. Allí, gracias a su arte, creaba diferentes pósters para la empresa. Sin embargo, y como buena empresa japonesa, tenía que ir formalmente vestido y respetar los duros horarios de trabajo, algo que a Akira no le gustaba mucho. 3 años después, y cansado de su jefe, abandonó su trabajo y se la jugó a intentar vivir de sus dibujos, que con el paso a la adultez habían vuelto cada vez más y más a su vida. Akira entró por la puerta grande, aunque sería más correcto decir que en aquella época tampoco había tal cantidad de revistas y diversas publicaciones, pero él comenzó con la grande, la Shonen Jump. Era 1977 y la primera historia autoconclusiva de Akira fue publicada, A Wawa World, una historia que ocurría en un mundo habitado por animales antropomórficos y robots, efectivamente los 2 gustos de Akira durante su infancia. La historia no causó
mucho revuelo y su estilo era una fusión de Osamu Tezuka con un toque cartoon, pero sentó las bases y el estilo de narración que llegarían con su primera gran obra. Pero antes de esta y durante los siguientes 3 años también llegaron Mysterious Rain Jack, Wonder Island 1 y 2, su primera obra medio reconocida, la cual tenía una locura de argumento cómico, con un kamikaze de la Segunda Guerra Mundial intentando escapar de una isla donde quedó atrapado y vive con vampiros, hombres prehistóricos, dinosaurios, ángeles y demás locuras. Al final del 79 creó una chica detective, Tomato, donde terminaría de crear todos los personajes y referencias que necesitaría para ahora sí el año 1980. La primera obra no autoconclusiva de Toriyama y que fue publicada durante 4 años en la Shonen Jump fue Dr. Slump, publicando su primer episodio en diciembre del 79. Aunque más conocida porque aparece en la mismísima Dragon Ball, es fácil saber mucho de Dragon Ball pero no haber profundizado tanto. Hasta la fecha de este vídeo yo sabía de la existencia y de sus personajes, así como la curiosa manera de correr de Arale, que tantas veces ha sido ya imitada, pero nunca leí el manga o vi el anime. La historia ocurre en Villa Pingüino y al contrario que la isla de Wonder Island, en este extraño sitio lo que está fuera de control es la ciencia ficción, debido a su protagonista Senbei Norimaki y su androide de creación propia, la mismísima Arale, con la apariencia de una niña de 10 años pero una fuerza que rivaliza con la de varios personajes de Dragon Ball. Es curioso, detengámonos aquí para ver que desde los inicios Akira ya tenía en mente este concepto de robot humanoide, de apariencia indistinguible de los humanos normales pero con una poderosa fuerza sobrehumana, no basada en la tecnología o algo que dejaría para sus robots, sino más poder físico y unas habilidades más relacionadas con la energía, como fueron sus futuros androides. Arale fue la precursora de todos ellos. Dr. Slump fue publicada en 18 tomos de 1980 a 1984, pero su éxito fue automático. Ya en 1981, con el manga en publicación, comenzó a emitirse su anime, que llegaría hasta 1986 con la friolera de 240 episodios, bastantes más que sus futuras series de Dragon Ball. Esta historia continuó tiempo después, ya sin la supervisión de Akira Toriyama, con otros guionistas y dibujantes tomando su relevo. Era el año 1984 e imaginó su siguiente obra corta. Ni Akira ni nadie podía imaginar que de sus manos saldría el manga que daría pie al anime más famoso e influyente de la historia de la humanidad. Un mangaka que dio al pueblo japonés el arma principal del país en el llamado poder blando. Una historia que popularizaría el manga y el anime en el resto del mundo, poniendo la cultura japonesa aún más en el tablero de lo que ya estaba, creando millones de fanáticos hacia Japón en general y dicho arte conocido como manga y anime en particular. En este nivel es difícil imaginar en algo que pueda ser similar a lo que Dragon Ball realizó. Quizás el cine de Hollywood, aunque este no tiene una obra punta en específico que lo hiciera expandirse por todo el mundo tan concreto. Actualmente es similar a lo que fue el Gangnam Style para Corea, para el K-pop en el mundo, pero a un rango muy inferior. Es sin lugar a dudas uno de los productos extranjeros que más ha hecho por su país en el mundo. Efectivamente, Akira Toriyama creó Dragon Boy, un manga de 2 capítulos salido en el año 1983, mientras aún trabajaba en Dr. Slump. Su protagonista era Tang Tong, un niño muy parecido a Yamcha de pequeño y que contaba su viaje hacia el país de las flores. También tenía sus referencias a Jackie Chan, curiosamente. Su núcleo fue el mismo que el de Dragon Ball, Viaje al Oeste, popular historia mítica de China. Algo que ha hecho que aun con las rivalidades aparentes entre ambos países, Dragon Ball fue y siga siendo un éxito de masas en China, y aún siguen realizándole increíbles tributos como este que estáis viendo en pantalla. También fue el manga que dio nacimiento a las Dragon Balls, eso sí, tenían un efecto diferente al que les daría Akira más adelante. Ahora sí, el 20 de noviembre de 1984, el primer capítulo de Dragon Ball fue publicado en la Shonen Jump, pero la historia que contaba el manga es algo que dejaremos para más adelante. Para la historia que estamos contando solo necesitamos saber los detalles de su grandeza. Lo que comenzó como un manga corto de corte cómico fue evolucionando sin control hasta llegar a la grandeza que citamos anteriormente, el manga más famoso de la historia antes de ser el anime más famoso de la historia. Su protagonista, Goku,
Goku emprendía un viaje para encontrar las Dragon Balls. Poco a poco, y pasando tanto por combates como por situaciones cómicas, iba conociendo compañeros hasta llegar a su objetivo, cruzándose por supuesto con animales antropomórficos y grandes piezas de tecnología, como coches y motos muy particularmente detallados, aparte de enormes robots tripulados por enemigos. El estilo de dibujo, la fluidez de la historia, la imaginación detrás de esta, sus habilidades de batalla, su tronchante sentido del humor muy japonés, pero comprensible para el resto del mundo, pues se basaba en pequeñas bromas pervertidas de un niño que no sabía ni de la existencia de las chicas. Todo eso, en conjunto, hizo que la idea de continuar con la obra no fuera ninguna locura. Locura fue todo lo que comenzó después de aquello. Por aquella época, Akira ya estaba casado desde el 82 con la mangaka, aunque más bien podríamos llamarla ayudante de dibujo, Yoshimi Kato. Nachi Mikami, que era su nombre artístico, siempre tuvo interés en el manga y el anime. Creó algunas obras cortas, pero rápidamente decidió brindar su vida al apoyo de Akira con Dragon Ball, y por supuesto, como su esposa. Para el 87 tuvieron su primer hijo, Sasuke Toriyama, y para el 90 su hija, Kika Toriyama. Fueron años turbulentos para Akira, aunque los manejó sin caer en los excesos o destruir su vida privada. Simplemente él siempre fue bastante tímido. Por ello, ya desde temprano en su trabajo decidió mostrarse al público a través de un avatar, el famoso Robo Toriyama, para no tener que publicar sus fotos o acudir presencialmente a las miles de entrevistas y eventos que lo querían traer a lo largo y ancho del mundo. El resto de la vida de Toriyama destacó por su duro trabajo y la vida pacífica. Mientras estaba con Dragon Ball, publicó otros 6 o 7 mangas autoconclusivos, algunas obras spin-off de su propia obra, Dragon Ball y Dragon Ball Z, obras en colaboración con su mujer, por no hablar de su trabajo como diseñador de personajes. Si alguien es capaz de decir al segundo cuándo algo pertenece o no a Akira Toriyama, no es por la historia, sino por su característico diseño de personajes. En el mundo de los videojuegos, Akira fue uno de los 3 creadores de Dragon Quest, padre del género del rol japonés, que no tuvo el mismo impacto que Dragon Ball para el planeta, pero que en Japón fue una auténtica locura. Chrono Trigger, Blue Dragon fueron otros famosos videojuegos que contaron con sus diseños. Hemos dado un gran salto, pues son historias para más tarde, y hemos llegado a 1996. El manga y el anime de Dragon Ball eran mundialmente famosos, y ya en varias ocasiones Akira Toriyama había querido terminar su obra, pero le habían obligado a alargarla un poquito más y un poquito más por presión de sus editores y de todas las empresas japonesas que dependían de su gran obra. Fue en esta fecha cuando Akira definitivamente dio carpetazo a su gran obra y decidió parar. Sin embargo, la rueda ya estaba en marcha y la población quería más y más historias de Dragon Ball, y con eso llegó Dragon Ball GT. Pero nosotros seguiremos con la vida de Akira. Algo cansado y con la vida resuelta, el mangaka volvió a su pasión de dibujar historias cortas, Kowa, Kajika, o la que recientemente recibiría animación, o la ha recibido ya, perdonar, no me acuerdo de las fechas, Sandland, una historia de un mundo posapocalíptico que se había quedado sin agua y donde demonios y humanos se van de aventura y peleas por intentar derrotar al ejército del rey que monopoliza el agua y volver a traer el agua al pueblo. Fue a partir de la década del 2010 que las garras de Dragon Ball volvieron a atrapar a Akira. Ya no estaba tan quemado como décadas atrás y podía aportar nuevas ideas y diseños a su obra, aunque esta había seguido avanzando sin él durante todo este tiempo. Akira participó en varias películas de Dragon Ball que salieron desde entonces: La Batalla de los Dioses en 2013, Fukatsu no F en el 2015 y un pequeño manga precuela conocido como Ginga Patororu Yako. En el 2015 además llegó el gran bombazo, esta vez sí, y no como ocurrió con GT, donde no tuvo nada que ver. Llegaría Dragon Ball Super, una nueva historia que continúa donde Dragon Ball Z lo dejó, en forma de manga y anime. Akira supervisaría el proyecto dando ideas de guión y diseño, pero Toyotaro, un dibujante en quien Akira confió para continuar su legado, sería ahora la punta de lanza de la obra. Aunque el anime terminó el 25 de marzo del 2018, el manga de Dragon Ball Super continúa en emisión por Toyotaro a día de hoy. Se sabe que durante estos últimos años, Akira siguió trabajando como supervisor de toda la obra, hasta que finalmente, el 7 de marzo del 2024, Bird Studio anunció, una semana después para dar tiempo a sus familiares y seres queridos, el fallecimiento de Akira Toriyama el pasado 1 de marzo del 2024.
Mientras escribo esto, la noticia está por todos lados en Internet, y es algo normal. Al contrario que otras situaciones similares donde parte de Internet se ha volcado en el fallecimiento de personas de renombre para la raza humana, noto una sensación de realidad en los sentimientos que produce la muerte de Akira Toriyama. No veo gente usándolo para unirse al grupo de gente triste por el fallecimiento de alguien que no conocía de absolutamente nada, pero queriendo quedar bien. Dragon Ball y Akira Toriyama fueron y son algo tan grande que es capaz de unir sin falsedades, caretas, redes sociales, egos y concursos de popularidad a todo Internet y al mundo en general. Y eso es porque fue una parte muy importante de la infancia de la mayoría de la gente, ya sea en mayor o menor medida. Rara vez publico mensajes de este tipo, tal vez una imagen o una referencia. Son cosas que, debido a mi personalidad, no me afectan mucho o prefiero mantener para mí en lugar de mostrarlas en Internet. En esta ocasión, es curioso, pero en mi cuenta de Twitter las noticias las maneja y las publica otra persona. Me sorprendí a mí mismo leyendo un tuit publicado en mi propia cuenta. Fue muy extraño y deprimente cuando terminé de leer el mensaje. Tengo que decir que me siento genuinamente triste mientras escribo este guión. No me agrada la muerte prematura. Me gusta pensar que alguien que ha alcanzado tal nivel de grandeza lo mantendrá durante una larga vida, pero bueno, eso ya son cosas personales. Y ya que estamos hablando de cosas personales, pasemos a la siguiente parte de este vídeo. Aunque para eso voy a cambiar de escenario. Así hacemos esto algo más dinámico. Bienvenidos a mi salón. No sé si lo he mostrado en algún vídeo de YouTube, creo que no, pero si me seguís por otras redes sí lo conoceréis. Esta es mi pantalla gigante donde actualmente consumo mucho del anime que veo y donde he podido revisionar partes de la serie que necesitaba para este vídeo. No soy un fan de Dragon Ball y la perspectiva de este vídeo no es pintarme como tal. Sí que os voy a contar lo que ha significado para mí en mi vida, pero quería dejar este punto claro. Al igual que en este vídeo os contaré todas las maravillas creadas en Dragon Ball o Dragon Ball Z, en este canal podéis ver el vídeo con mi análisis de Dragon Ball Super donde la critico duramente, porque nuevamente yo no soy un fan de Dragon Ball. Debido a mi estilo de personalidad, interés y ambiciones, no soy especialmente fan de nada. En este mundillo hay gente fanática de Dragon Ball, para ellos es infancia y lo tienen muy presente en su vida adulta, pero hasta ahí. Su camino no siguió el camino otaku o del manga anime. Les gusta Dragon Ball y punto. En la actualidad eso pasa mucho con One Piece. Hay gente que solo ve y sabe de One Piece. No son otakus, no les interesan otros animes, solo One Piece. Y no digo que haya algún problema o algo así con nada de eso. Y en mayor medida existe lo mismo pero con series populares. Hay gente que no quiere quedarse atrás en el mundo del manga y el anime y consume lo que toca cada temporada. El anime del momento, el shonen de peleas del que todo el mundo habla, etc. Son diferentes tipos de fans de anime. Yo soy fan por un lado de todo el anime, no le hago ascos a nada y sé que hay grandes joyas en todos los géneros imaginables, aunque no sean los típicos. Y por otro lado soy fan de las buenas historias, bien construidas, interesantes, que me hagan llorar, por qué no decirlo, y más personalmente que sepan llevar bien la balanza logro / sacrificio. Pero eso ya es otra historia. Pero sí os puedo asegurar que de pequeño era muy fan de Dragon Ball. Mi primer encuentro con Dragon Ball fue similar al de muchos otros, a través de la televisión española. No recuerdo si era a la hora de la comida, por las mañanas o cuándo, pero siempre intentaba ver Dragon Ball mientras iba o volvía de la cárcel escolar de errónea ideología y peor educación en la que somos obligados a pasar nuestra infancia. Rectifico, me equivoqué en un punto. Dragon Ball me pilló muy pequeño, por lo que sí que recuerdo algún capítulo suelto, pero no era la serie que yo veía. La mía era Dragon Ball Z, si tenía suerte y en su día pude, desde el comienzo hasta su mismísimo final. Luego, con el paso del tiempo, pasó lo que pasó, y por lo que me alegro de que las televisiones estén desapareciendo. Ya solo emitían episodios sueltos o la saga de Cell una y otra vez, haciendo que fuera imposible ver toda la historia. Pero esto no fue lo que a mí me transformó en un verdadero fan de Dragon Ball. No recuerdo mi edad en aquella época y por supuesto no tenía ni idea de que aquello se llamaba manga o anime. Para mí eran dibujos y tebeos. El caso es que en el kiosco del barrio vi que colgaba un cartón con un tomo de Dragon Ball. Era amarillo y ponía que era el primero de 42, pero ¿esos son 500 pesetas? Que para quien no lo sepa, aparte de la moneda del Resident Evil 4, también era la moneda de Españita. Pero Resident Evil 4 es más importante, no hay problema.
Thank you. No me lo pude comprar, ¿vale? Pero no sé cómo conseguí que mi madre sí me lo comprara. A partir de ese momento lo esperaba con ansia cada semana. De siempre me han fastidiado mucho las historias sueltas, partidas, inacabadas. Por eso nunca fui un fan del cómic americano. A la gente le gustaba Batman o Superman, pero yo pensaba, ¿por qué tiene tantas historias? ¿Cuál es la cronología? ¿Dónde empiezo? ¿Dónde acabo? ¿Por qué si murió aquí sigue en esta otra historia? Lo mismo me pasaba un poco con todo Marvel o DC. Por este mismo motivo, también dejé de ver Dragon Ball en la tele. Gracias a aquellos libros amarillos, más adelante en mi cerebro conocidos como mangas, al fin podría tener la historia completa, y os juro que a partir de ahí me convertí en un verdadero fanático. Llegué a leer cada manga más de 100 veces, compulsivamente. Cada semana que llegaba un tomo nuevo, yo me los releía todos desde el principio, me sabía las viñetas de memoria. Creo que ahora mismo, si me esforzara, podría enumerar uno a uno todos los enemigos de Dragon Ball o de Goku desde el inicio hasta el final. Y no hablo de los clásicos, sino de manera exagerada. Su primer enemigo es el pez que caza, el segundo es el coche de Bulma, el tercero es Bulma cuando sale de su coche. A esto me refiero. Recibí la mayor puñalada de mi vida en aquel entonces una vez que al kiosco no llegó un fascículo. Esa semana me quedé sin historia y a la siguiente el tomo ya era el siguiente. Se habían saltado uno, pero ¿cómo se soluciona eso cuando no tienes dinero, internet ni fuerza para doblegar el sistema de fascículos y entregas de la editorial de turno? Por suerte, como 6 meses después vi que lo pusieron. Ya iba yo por el tomo 20 y tantos, pero me compré el 12 también. Aquel fue uno de los momentos más felices de mi infancia. Estos son los mejores recuerdos que yo tengo de Dragon Ball en mi vida. No creo que sean muchos ni muy variados, pero yo los siento muy intensos. Una vez que terminé con Dragon Ball, comencé a explorar y adentrarme en otros mangas, como Detective Conan, el tipo ese que tiene una clase llena de chicas cada cual más rara que la anterior. Aunque me gustaban mucho y nada se comparaba con Dragon Ball, el tiempo pasó y descubrí el mundo del anime. Me pasaron mis primeros DVDs con los primeros 40 episodios de Naruto, grabados por supuesto con la serie aún en emisión, durante la saga del examen de Chunin, creo. Allí mi mente explotó y conocí al fin el mundo del manga, el anime, Japón y demás. Eso sí, Dragon Ball quedó en el pasado. No por mucho tiempo, pues volví a ver sus animes, sobre todo Dragon Ball, la original, que siempre había consumido a trozos y me gustó mucho, pero tenía la historia del manga tan interiorizada que, por supuesto, no la disfruté tanto como cuando era pequeño. Además, Naruto me volaba la cabeza a cada episodio que pasaba, así que imagino que pasé página. Y los mangas de Dragon Ball quedaron allí, en la estantería. Aún los tengo conmigo, ¿eh? No los muestro en este vídeo porque están en la casa de Madrid, pero les tengo mucho cariño. Y sin fanatismos ni infancias, después de leer muchísimo manga, sí que puedo decir que hay pocas obras tan bien narradas, entretenidas, trepidantes e increíbles como Dragon Ball y Dragon Ball Z. No soy su fan más loco, son una parte importante de mi pasado y motivo principal para la realización de este vídeo. Nunca hice cosplay de la serie como si hice de otras. También un pelín de falta de cuerpo, hay que decirlo. Nunca jugué a sus juegos, pues soy malísimo en los juegos de peleas. Nunca me inspiré en Goku o Vegeta para querer parecerme a ellos de mayor, como es algo que sí se puede apreciar si vas a cualquier gimnasio actualmente en el mundo. Me he cruzado con muchos fans de Dragon Ball a lo largo de mi trayectoria. Es lógico si viajas por medio mundo hablando de manga y anime. Gente adulta que lo tiene como buen recuerdo y es el único anime que ven. Gente que lo menosprecia e insulta, pues internet le ha forzado a defender sus gustos en contra de la infancia de otros. Curiosamente, aquí en Andorra, donde vivo, se crea un tipo de fan muy particular. La gente hace culto al cuerpo y encima tienen dinero. ¿Sabes lo que significa eso? Gym Bros fanáticos de Dragon Ball con multitud de figuras enormes de la serie. Yo tengo esta de Evangelion, no me quejo. De lo que sí que no os puedo hablar es de los nuevos fans de Dragon Ball. Gente que haya crecido con Dragon Ball Super, que tiene un toque mucho más infantil, pero sí de cómo partió a la comunidad de esta serie. No como GT, que por cierto no la he visto completa. Dragon Ball Super ridiculizó tanto a muchos héroes de la infancia que puedo entender perfectamente que no sea soportable por todos. Pero me estoy yendo por las ramas. Creo que tenemos que volver a mi habitación de trabajo, dejar de hablar de una vez de mí y comenzar ahora sí a hablar de lo que hizo grande a Dragon Ball. Vamos con su historia, universo, argumento y desarrollo.
Hace muchos años, en las laderas de una cordillera, a miles de kilómetros de cualquier ciudad, comenzó una fantástica historia. Con estas palabras, más de cuento que de historia que conquistará el planeta, comienza Dragon Ball. De carácter cómico, la primera aventura de Goku se le presenta por sorpresa. Él es un niño que vive solo en las montañas alimentándose de animales, y así hubiera seguido de no aparecer Bulma, otro de los grandes personajes de la serie. Ambos, niños, emprenden un viaje para encontrar las Dragon Ball, esferas mágicas de las que se dice concederán cualquier deseo a aquellas personas que junten las 7. Resulta que el abuelo de Goku le dejó en herencia una de estas, por lo que decide acompañar a Bulma en su búsqueda. Goku un poco por ignorancia y por conocer mundo, y Bulma por motivos avariciosos pero de buen corazón. Al contrario que por ejemplo en Dragon Ball Z, en la Dragon Ball antigua, la química entre los personajes era mucho más entretenida, al ser una serie que no se centraba al 100% en las peleas. Goku es el clásico caso de persona de pueblo que llega a la gran ciudad. Al haber vivido toda su vida en la montaña, todos los locos inventos y vehículos de Bulma le sorprenderán sin parar. Por su parte, la comedia de Bulma es de un estilo más adolescente. Es una chica de 16 años, adinerada, independiente y muy mona. Y es su relación con Goku como chica lo que generará el humor. Este inicio para, entre comillas, un shonen de peleas es irrepetible. Vale que es porque Akira no tenía esa idea desde el principio, pero todos los shonen de peleas después de Dragon Ball que quisieron seguir sus pasos sí incluyeron sentido del humor, pero se notaban mucho más centrados en las batallas. Tanto Naruto como Bleach como One Piece tienen un inicio de presentación de personajes con pequeños arcos de pelea. Así que recuerde, el único shonen de peleas que hizo algo parecido fue Katekyo Hitman Reborn, pero este es horrible en sus primeros arcos con todos los bebés y la comedia hasta que comienza la acción, así que es muy mal ejemplo. En esta primera aventura descubrimos y se nos presentan varias cosas que nos acompañarán hasta el mismísimo final de Dragon Ball Z, y es que este es otro de los puntos que Dragon Ball hace muy bien. Su número de personajes es abundante, pero sabiéndole dar a cada uno su lugar. No solo la misma Bulma llegará hasta el final, Muten Roshi, Oolong, Yamcha, Puar e incluso Pilaf y sus hombres, todos participantes de este primer arco, acompañarán las aventuras de Goku hasta su episodio final. Crecerán y evolucionarán con él, y eso es algo a destacar. El gran uso de los secundarios que tiene esta serie. Nadie se queda atrás. No es que aparezcan durante un arco y luego hasta nunca, como muchas otras series. Perdón, me distraigo, aunque para eso está este vídeo, para divagar sobre todo lo que pienso de cada punto de esta serie. Goku es un niño súper fuerte, es algo que nos dejan muy claro en este arco. No solo es capaz de derrotar a grandes enemigos que aterrorizan pueblos, sino que recibe muchos golpes mortales, y el manga hace especial hincapié en que Goku es capaz de resistirlos. El otro punto que nos dejan claro es que la mayoría de la gente es pervertida, ¿ok? Muten Roshi, de momento sin mucha importancia, solo está interesado en las pantsus de Bulma, aunque aquí le da la nube Quinton a Goku, puede que uno de los elementos más característicos de Dragon Ball, sacada también de la antigua historia china de la que ya hablamos antes. Luego está Oolong, un cerdo furro cambia formas cuyo único objetivo es las pantsus de Bulma, efectivamente. Finalmente encontramos a Yamcha, el primer antagonista poderoso de la serie, por así decirlo. Yamcha es un bandido que junto a su cambiaformas Puar, una especie de gato volador con la capacidad de hablar, intentan robar al grupo de Goku. Para hacer esto tienen su primera pelea y aparecerá por primera vez otro de los grandes elementos característicos no solo de Dragon Ball, sino de todo el género en sí mismo: las técnicas, las habilidades de batalla. Loga. Más tarde serán conocidas como técnicas ninjas, técnicas heredadas, técnicas oculares, habilidades de fruta, habilidades de Zanpakuto, habilidades de Nen y un sinfín de habilidades similares. Aquí comienzan con los colmillos de lobo de Yamcha. Es cierto que Goku en ese entonces peleaba gracias a su bastón que se alargaba, pero Dragon Ball nunca estuvo muy centrado en las armas y sus habilidades, así que este bastón quedó como un remanente de nuevamente la historia china en la que se basaba todo. Por supuesto, la batalla sería corta y Yamcha es derrotado, pero aquí se establecieron las bases. Un par de capítulos después, y habiendo conocido a Chi-Chi, una niña algo loca y llorona, llega el momento de nuevamente Muten Roshi, pero ahora sí con la técnica más famosa de la historia del anime.
Kamehameha, conocido así por todo el mundo, onda vital para los amigos, es la principal técnica de manipulación de ki, energía que gobierna todo en Dragon Ball. El relatar de sus sílabas, la posición de las manos, el grito final, todo estaba destinado a ser repetido millones de veces por todos los niños, jóvenes y adultos del planeta. Pero aquí empezó, con la técnica definitiva de Muten Roshi para reventar una montaña en llamas. Se dice que Akira Toriyama lo usó por su significado inicial, Kame, o sea, tortuga en japonés, pero también hay un rey hawaiano que se llama Kamehameha, así que quién sabe. Como podéis notar, varios de los elementos más representativos de todo Dragon Ball ya estaban aquí, en sus primeros episodios. Finalmente Goku y sus amigos se enfrentarán a Pilaf, el gran antagonista de Dragon Ball, que será usado a futuro en películas e incluso en la propia Dragon Ball Super. Ocurrirán otros dos grandes sucesos. 1. Goku se transforma en mono gigante, también conocido como Ozaru, explicando el porqué de su extraña cola de mono. Y 2. Aparece Shenron, el dragón que sale cuando las Dragon Ball se reúnen y concede un deseo. Akira Toriyama demostró con estos paneles finales que su estilo podía ser muy cartoon, sí, pero cuando era necesario crear grandes diseños de monstruos y personajes, no tenía ningún problema en ofrecer una enorme calidad. El deseo serán unas pantsus, sí. Pero recordemos que esta era una historia corta y cómica, además de autoconclusiva. Goku seguiría sus aventuras buscando la esfera de su abuelo y finalmente Dragon Ball terminaría. Si no fuera porque acababa de empezar. A partir de aquí voy a intentar dar una explicación e ideas rápidas, entre comillas, de cada arco de Dragon Ball, con sus puntos fuertes y demás, pero sin expandirme demasiado. O quizás sí, ya lo veremos. El arco del entrenamiento de Goku, volviendo con Muten Roshi, que prometió entrenar a Goku para aumentar su fuerza y aprender el Kamehameha. Goku vuelve a la isla donde este se encuentra. En este arco conocemos al primer rival de Goku, Krillin, uno de los personajes más famosos de la obra, y rapado, que no calvo, por excelencia del mundo del manga anime, hasta la llegada al menos de Saitama. También está Lunch, una chica incluida para poder tener un poquito de ecchi y comedia en estos episodios, y el gran entrenamiento de todos juntos. Hay pocos entrenamientos mejores que este en el mundo del shonen, y curiosamente fue uno de los primeros. Mientras que por ejemplo en Boku no Hero Academia te ponen música de Rocky y te pasan el entrenamiento a toda velocidad, o mientras que en Naruto se lo toman excesivamente en serio, con capítulos y capítulos aprendiendo a manejar el chakra de una manera particular, Dragon Ball plantea una serie de entrenamientos diarios más realistas, por así decirlo. Encontrar una piedra en una jungla, repartir leche a pata durante meses y meses, ejercicio físico y repetición para entrenar el cuerpo, el uso de prendas de ropa muy pesadas para dificultar el movimiento, algo que otras historias también usarán a futuro. A simple vista no parecen cosas muy emocionantes, pero con un toque de comedia y un toque de ver la progresión de los personajes, este entrenamiento es una masterclass de cómo hacer un arco de entrenamiento a la perfección. Y por supuesto, ¿sabéis qué llega después del entrenamiento en la mayoría de los shonen de peleas? El arco del torneo primigenio. Esta parte de Dragon Ball es una locura. Si el mundo está obsesionado por las batallas de poder, por los torneos con eliminatorias y por peleas en un ring, es... Bueno, a ver, sí, primero por los deportes de contacto como el boxeo y similares, sí, pero después de eso es gracias a Dragon Ball. Si ves algún arco del torneo con los protagonistas peleándose en combates 1 contra 1, debes saber que salieron de aquí. Es simple pero muy efectivo. Muestra el dominio de Akira Toriyama sobre los enfrentamientos entre diferentes personajes y te presenta a un nuevo grupo de primeras antagonistas y más a futuro compañeros de viaje. Pero vamos poco a poco, porque el arco del torneo se puede hacer muy bien o se puede hacer mediocre. Muy bien es cuando presentas bien a todos los participantes y les dejas explayarse en los combates. Mediocre es cuando pulsas el turbo y te centras solo en las peleas de los protagonistas. Dragon Ball lo hizo perfecto. Es muy sencillo recordar a todos los participantes, sus habilidades y sus victorias y derrotas gracias a lo característicos que son todos. Tenemos a Goku, Krillin, Yamcha y luego está Nam con sus peleas estilo hindú aéreo, Jiran con sus ataques pegajosos, Bacterian con sus ataques apestosos, Ranfan que, a ver, es una chica, así que pelea desnudándose, atrás Twitter, aléjate de este vídeo de paz y tributo a la obra, y finalmente Jackie Chun, que todo el mundo cómicamente saben que es Muten Roshi disfrazado, todos excepto Goku. Estoy seguro, no lo viví, de que fue en estos capítulos donde la popularidad de Dragon Ball en Japón terminó de explotar. Aun con mucha comedia, los combates son muy emocionantes y hay un punto extra que quiero resaltar aquí, la derrota de Goku. Si como a mí te gusta el sacrificio, que los personajes no ganen siempre porque sí y el poder
poder del amor, pues a ver, Dragon Ball efectivamente peca de todo esto y mucho, es cierto, no lo voy a negar. Pero, al menos aquí podemos decir que Goku fue derrotado. Y eso significa que el mundo puede seguir evolucionando, que los niveles de poder top aún no han sido alcanzados. Además, Jackie Chun usa bastantes nuevas técnicas muy variopintas. Por desgracia, en Dragon Ball lo de las técnicas se irá perdiendo y será sustituido por ataques de energía y transformaciones, pero al menos aquí al inicio la estrategia era una parte muy importante de las batallas. El arco de la Red Ribbon. Ahora que Goku se ha enfrentado contra lo más alto del mundo de las artes marciales, ¿a qué lo puedes enfrentar para que siga evolucionando? Efectivamente, ejércitos y tecnología. Ya hablamos de que Akira Toriyama era un fanático de los robots y los vehículos, sin embargo, la historia se había decantado mucho más por el mundo de los ataques físicos y las artes marciales. Es en este arco donde podría dar rienda suelta a sus mejores diseños. La historia va de Goku buscando nuevamente las Dragon Ball en contraposición de un ejército privado que también lo hace por temas egoístas. Duran muchos episodios y en ellos Goku y los ejércitos de la Red Ribbon, así como sus comandantes, se enfrentarán en diferentes ocasiones. Este arco, como el resto, es una pasada y su desarrollo es perfecto. Nos permite ver a Goku en diferentes entornos, nevado, Goku en una misión submarina, casi como si de una historia de piratas se tratara. Y atentos porque incluye otro de los elementos más usados de los shonen y de los videojuegos, las torres de enemigos. ¿Sabes esas torres donde el primer nivel tienen un tipo de enemigo, el nivel 2 tiene otro pero más fuerte, el nivel 3 otro pero distinto, o como si fueran diferentes pruebas? Sí, muy Casas del Zodiaco o las catacumbas del Diablo 1. No me atrevo a decir que todo esto nació aquí porque no me he puesto a investigarlo, ¿vale? Pero al menos en los shonen nació aquí. La Muscle Tower es la base de uno de los generales de la Red Ribbon y Goku realizará un asalto imparable contra esta, mostrándonos épicos combates en cada planta. Esta era sin lugar a dudas una de mis partes favoritas del manga cuando era pequeño. Mi cerebro, mi imaginación explotaron con este sistema escalonado de combates, que es otra maravilla como el de los torneos. Robots, ninjas, cyborgs, monstruos son parte de las pruebas que Goku tendrá que superar para conseguir ir ascendiendo en la torre. La enorme pelea contra el comandante Blue Eyes, un afeminado soldado con poderes psíquicos, la aparición de Arale y guiño a la antigua obra de Toriyama, todo esto en un mismo y trepidante arco. Quiero que notéis la gran diferencia de este tipo de arcos con otros de shonen más actuales, cuyo objetivo es simplemente la batalla contra el enemigo de turno. Capítulos y capítulos, tomos y tomos de aventura y diferentes situaciones y combates dentro de un arco versus unos pocos capítulos derrotando al siguiente enemigo establecido por la escala de poder. Hay mucho que aprender que se ha perdido en estas páginas de Dragon Ball. Con la aparición de Tao Pai Pai, por primera vez Dragon Ball se tiñe de un color más oscuro. Este asesino profesional no solo mata personajes secundarios, sino que además es capaz de derrotar a Goku, obligándole a pasar por un arco de entrenamiento donde conoceremos a otros grandes personajes de la serie, así como las semillas del ermitaño o las judías mágicas, como quieras llamarlas, otro de los elementos claves de Dragon Ball. Nuevamente Goku pasará por otro ingenioso entrenamiento combinado con aventura y volverá dispuesto a enfrentarse a Tao Pai Pai. Vencerá, por supuesto, y dará una magistral clase de cómo se tienen que hacer las cosas. Pelea, derrota, sacrificio, entrenamiento, evolución, victoria. Pero no una victoria barata por el poder del amor, donde los perdidos resucitan. Sí, sé que luego Dragon Ball hará que me trague estas palabras, pero hasta este punto era perfecto. En un clímax de combate masivo, o como me gusta llamarlo a mí, todos contra Goku, este terminará derrotando a la Red Ribbon y partiendo a... el arco Darks de Dragon Ball. A ver, este arco es full combates nuevamente en tatami, solo que todos los enemigos son Darks y yo siempre he sido muy del estilo, ya sabéis, por lo que le tengo un especial cariño. Pero basta decir que tuvo combates muy ingeniosos, comedia, estrategia y la aparición de Son Gohan, el abuelo de Goku, que dio el primer momento verdaderamente emotivo de Dragon Ball. Y como este habrá muchos más. Bueno, sí que quiero añadir un extra. En este arco aparece Ackman y puede que los niveles de poder de Dragon Ball no se controlen mucho según progresa la historia, pero este tipo tiene una habilidad llamada el rayo diabólico. Atención, es un rayo que si tienes algo de maldad en tu corazón, hace que crezca y te explote desde dentro. No me quiero poner tiquismiquis en este vídeo, pero esta habilidad, en el caso de ser usada, hubiera podido eliminar a todos los enemigos mínimo hasta el arco de Cell. Y digo esto porque Cell se regenera y su arco está lleno de cyborgs. El arco termina con la invocación del dragón Shenron y, por desgracia, aunque en aquel entonces de niño no lo sabía, el mayor problema de Dragon Ball. Usan el deseo para resucitar
resucitar al único secundario que había muerto en batalla. Y con esto en la historia se sentenció el sacrificio de la serie, pues cuando das la oportunidad de resucitar personajes, qué pena queda en la muerte de los siguientes. Akira Toriyama creará todo un universo dentro de la muerte misma, sacándole mucho juego, pero bueno, no es nada nuevo este comentario. Si hay algo que realmente no me gusta de Dragon Ball en la actualidad y que mata particularmente mi interés por la obra, es la carencia de sacrificio en esta. El arco del torneo mundial. La venganza. Que esto no suene a relleno o repetición. A ver, sí, es otro torneo de batallas, pero lo que hace aquí Akira Toriyama es evolucionar y mejorar hasta el infinito las bases que había establecido en el anterior. Mejores antagonistas, épicos combates, la aparición de Ten Xian y Chaoz, otros personajes que nos acompañarán durante toda la obra, y sobre todo algo que nuevamente me emocionó mucho de pequeño, el primer salto temporal de todo Dragon Ball. Goku y Krillin ya no son tan niños, Bulma es más adulta y en definitiva nuevos diseños de personajes para todos. Me sentí entusiasmadísimo la primera vez que lo vi, y eso que ya sabía cómo era Goku de mayor, pues había visto Dragon Ball Z por la tele en infinidad de ocasiones. Después de trepidantes batallas como Goku vs Krillin o la mejor pelea del anime hasta la fecha, Goku vs Ten Xian, la historia volvería a tener un pico de crudeza en su estilo. El arco de Piccolo Daimao. Hasta este fatídico momento, fatídico para el pobre Krillin, pues fue la primera vez que murió y donde comenzaría su meme, Dragon Ball había tenido gran parte de comedia en sus arcos. Sus antagonistas eran algo tontorrones, los secundarios se la pasaban haciendo o recibiendo bromas eróticas, pero todo esto cambió con el supuesto rey de los demonios Piccolo Daimao. Con un gran complot que comenzaba por la muerte de todos los grandes guerreros de la Tierra, o sea, los participantes de los torneos de artes marciales, tenía el objetivo de dominar el planeta entero. Y es que no solo fue la muerte de Krillin, sino acto seguido la primera derrota total de Goku, donde no pudo dar ningún tipo de batalla a este nuevo enemigo, y donde, entre comillas, para darle tensión al espectador, también murió en combate. Es que incluso la nube Quinton es destruida, y esto tan solo en 2 episodios. Recalcar también la habilidad de Piccolo para engendrar nuevos guerreros, los paría en forma de huevos por la boca. Esto se te queda grabado a fuego cuando lo ves de niño, súper impresionable, y que lo más hardcore que habías visto en tu vida eran, no sé, las tortugas ninja. La imagen de Muten Rossi también cambia en este arco. De viejo depravado cómico pasamos a conocer su triste pasado, como él y otro aprendiz perdieron a su maestro mientras peleaban por encarcelar a Piccolo. El Mafuba es la técnica por excelencia de estos episodios, una onda espectral capaz de encerrar al demonio en un pequeño contenedor, eso sí, perdiendo la vida en el intento. Décadas después, Dragon Ball Super ridiculizaría el Mafuba también, pero al menos aquí no lo sabíamos. La historia continúa y el shonen se transforma en seinen, al menos durante lo que queda de arco. Muten Rossi muere, Chaoz muere y Piccolo obtiene su deseo, conseguir la inmortalidad. Quizás donde más puede flaquear Dragon Ball es en sus enemigos, no en su diseño o cómo hacen con su maldad avanzar el arco en el que se encuentran, sino más bien por sus objetivos, valores y motivos que los llevaron a hacer lo que están haciendo. Piccolo y otro gran enemigo del que hablaremos más adelante buscan la inmortalidad y la juventud eternas, y los dos últimos de la obra simplemente son máquinas de matar con el único objetivo de ser cada vez más y más fuertes. El género a futuro se encargaría de dar algo más de peso a sus enemigos. Sin embargo, al contrario de la tendencia actual donde los protagonistas ganan power-ups para poder enfrentarse a enemigos más poderosos, en Dragon Ball literalmente todos sus enemigos se les ofrece el mismo camino. Todos pasan por una serie de evoluciones o transformaciones donde van ganando fuerza. Esto es un punto que hasta la fecha ningún otro manga o anime ha replicado. Por supuesto hay enemigos que se hacen más fuertes, pero las transformaciones son algo muy vinculado a Dragon Ball y aporta esa grandeza que a los enemigos puede que les falte por parte de sus motivaciones personales para ser tan malvados. Volvamos con Piccolo. Ha rejuvenecido siendo aún más fuerte de lo que ya era gracias a los Dragon Ball. El maldito hasta mata a Shenron, impidiendo así que las Dragon Ball puedan volver a ser usadas. Esta locura de derrotas no se detiene hasta que conquista al mismísimo gobierno mundial e implanta un tiránico régimen sobre todos los habitantes. Hasta en política se atrevió a entrar aquí Dragon Ball. Luego llegará un power-up clásico de los shonen, hacia Goku, aunque este sería de los primeros de la serie, una especie de agua de dioses que es capaz de sacar tu poder interno. A primeras podemos criticarlo como algo sacado de la manga. Nuevamente, después de la mejor pelea del anime por aquel entonces, Goku derrotará a Piccolo, y este morirá, no sin antes dar paso a su último descendiente. Si algo podemos apreciar viendo este arco en perspectiva es que efectivamente es el más flojo de todos estos arcos con grandes enemigos.
Nuevamente, Akira Toriyama estaba sentando las bases de cómo sería su forma de plantear los futuros arcos y sus futuros enemigos. Los diferentes personajes tienen sus propias historias y acciones en este arco. Se van enfrentando a diferentes enemigos, consiguen objetivos, los pierden, hay evoluciones, cambios de escenario, power-ups, nuevos enemigos a cada rato y entonces un clímax final. Pero esto es algo en lo que ya profundizaremos cuando lleguemos a los arcos de Dragon Ball Z. Antes del gran final, Akira se permite extender el universo de su obra un poco más. Goku asciende a los cielos, conoce a Dios, que resulta que es la mitad del demonio. Una muy buena idea para el supuesto manga para niños que teníamos entre manos. Por desgracia, y esto me toca en lo personal, muchos japoneses piensan que el sacrificio está bien hasta que se alcanza el objetivo y que luego los buenos de la historia se merecen ser felices y comer perdices, por lo que todos los protagonistas muertos en el arco de Piccolo son resucitados, después de que el mismo Dios resucite a Shenron. Imagino que de pequeño me alegré, pero sigo manteniendo que si algo destruye la historia y el interés por todo el universo de Dragon Ball es la falta de castigo, el seguro de que no importa lo que le ocurra a tus héroes, porque estos al final serán resucitados. Ahora sí, llega otro salto temporal y entramos de lleno en el último arco de Dragon Ball. El torneo de las artes marciales. La venganza ahora es personal. En este punto sí tengo que decir que Akira Toriyama fue a lo fácil. Es normal, estos arcos funcionan y son súper entretenidos, pero meter un tercero ya, donde además la mayoría de los antagonistas son referencias al propio pasado de la obra, o sea, fanservice puro. Bueno, ¿a quién quiero engañar? Igualmente fue increíble. Nuevos antagonistas como el conocido mundialmente ahora sí Piccolo, el de Dragon Ball Z, no su padre atravesado por Goku. Goku se casa, algo que tuvo que volar la cabeza a todo Japón, con Chi-Chi, aquella niña algo insoportable que conoció al inicio de su historia. Aquí vemos la genial mano de Akira no dejando atrás a ningún personaje secundario, como ya comenté. Además, nuevamente sirve para mostrar la excelente progresión de los protagonistas. Ok, no en el campo de la personalidad y evolución interior, en esto Dragon Ball es bastante estático. Si un personaje es Yamcha, este personaje seguirá siendo Yamcha durante toda su vida. O sea, se me refiero a su personalidad. Pero sí que lo hace en el campo del que era el líder mundial, las peleas y las técnicas. Ver a Goku versus Tenshinhan volver a pelear podría ser aburrido, pero deja de serlo cuando se muestra como ambos han cultivado sus puntos fuertes y sobre todo los débiles, creando nuevas técnicas y progresando en su camino del guerrero. Algo que a mi manera de ver Dragon Ball hacía de una manera sublime, en comparación a Z, donde ya todo se basaba en transformaciones para ser más fuerte. No quiero generalizar, por supuesto Goku, Vegeta y otros personajes pasarán por varios entrenamientos muy interesantes en el futuro que ofrecen una correcta progresión al personaje. El combate final vuelve a ser Goku contra Piccolo. Nuevamente tenemos la mejor pelea del anime hasta la fecha jamás creada. Y acostumbraros a esto porque va a ser así una y otra vez. Aquí Akira mostró la potencia infinita de su arte y su ingenio para realizar batallas. Muchos de los golpes de esta pelea serán tan míticos que mucha gente los emulará y usará en el futuro para sus propias obras. Por supuesto, Goku ganará después de recibir muchísimo daño y destruir toda la isla en la que se realizaba el combate. Punto donde el nivel de poder de Dragon Ball comenzará a aumentar. Ya no estamos hablando de combates que puedan realizarse en un ring. Primero será la isla, después serán batallas a nivel país, llegará el nivel continental, superarán el nivel planetario, conquistarán el nivel galáctico y quién sabe hasta dónde llevarán la escala de poder de Dragon Ball en el futuro. Akira nos dejó con un final sencillo y feliz, como de cuento. Derrotado el hijo del demonio, a Goku se le ofrece ser el nuevo dios de la tierra, algo que rechazará y se va volando feliz en su nube Quinton con su mujer, perdiéndose en los despejados y azules cielos del futuro. La historia de Dragon Ball termina aquí. No sé si en esta época Akira estaría conforme con su obra, pero aún había muchos hilos de los que tirar, sobre todo, y el más importante, ¿quién es Goku? ¿Por qué tiene cola de mono? ¿Quién es su familia? ¿Por qué su nivel de fuerza es tan superior? ¿Es acaso Goku humano? A fecha de hoy, 18 de marzo del 2024, llevo más de una semana trabajando en este vídeo de Dragon Ball. He decidido no continuar con el análisis de Dragon Ball Z, haciendo que el vídeo dure 2 horas y que lo terminara en 2 semanas más, y dejar esto para un vídeo a futuro si le interesa al público de esta red social. He podido ver el ascenso, impacto y posterior progresivo desvanecimiento de la noticia en sí. Recopilaciones de gente famosa tuiteando o hablando sobre su gran pérdida, docenas de mensajes de otros mangakas despidiéndose de Akira, cientos
de vídeos de tributos a Akira Toriyama por todos los lados. ¿Recordáis cuando al inicio del vídeo dije que Akira Toriyama había conseguido un sentimiento de pura tristeza y unidad? Bueno, alguno de estos tributos comenzó a usar la foto de Go Nagai, creador de Devilman, como si de Akira Toriyama o su hijo, Sasuke Toriyama, se trataran. Y otros tantos tributos comenzaron a imitar el error. Gracias por recordarme aquí mi desprecio hacia las redes sociales. Casi lo olvido por unos días. He podido ver cómo Latinoamérica en especial se volcaban en enormes tributos con miles de personas reunidas levantando las manos en despedida del autor. Ha sido algo increíble. Me ha sorprendido, quizás porque no he buscado lo suficiente o quizás porque están preparando algo más a futuro, no haber visto ningún tipo de tributo medio masivo hacia Akira Toriyama aún en Japón. Quizás es porque me quedé con la imagen de las calles de Japón llenas de gente por el fallecimiento de un gran rockero amado por todo el país y pensé que vería algo similar. Ciertamente han pasado décadas de ese Japón y ciertamente Akira Toriyama llevaba un estilo de vida muy diferente y apartado de la sociedad y las redes actuales. La pena ya se ha disipado en mí. Han aparecido nuevas noticias, la vida sigue. Sin embargo, aún no traté el título de este vídeo. Hay pocas formas de inmortalidad en esta vida y es muy difícil que alguna de estas supere la de varios siglos de duración. ¿Seguirá conociéndose Dragon Ball en 100 años? ¿En 200 años? ¿Será como el cine clásico de Hollywood? ¿Pasará a los libros de historia de su país al menos? ¿Tendrá un asiento al lado de personas como Osamu Tezuka? En este punto, siento una extraña mezcla de gratitud y envidia. Imagina conseguir con tu trabajo el ser amado y recordado por tantos millones de personas a lo largo del mundo. Ser el creador de la obra punta de un género artístico en sí. Haber hecho que dicho género evolucionara a lo que hoy día conocemos. Haberlo expandido por cada rincón del planeta. Haber creado elementos tan icónicos para generaciones y generaciones y generaciones. Y haberlo mantenido hasta tu final. Puede que adaptándose al paso del tiempo por personas que están más al día con la sociedad actual que tú, pero manteniendo la esencia. Y es que, me guste más o me guste menos, como dije al final del vídeo de Dragon Ball Super, la esencia de lo creado por Akira Toriyama no cambió. Dragon Ball trata sobre el esfuerzo, la pasión por el combate, la evolución de los guerreros y también sobre la familia de estos, los compañeros de batalla que ganan por el camino, la amistad y el poder del amor que éste genera, la fuerza de voluntad que ofrece saber que, sí, los protagonistas de esta serie pelean porque les gusta, son fanáticos de la fuerza y las artes marciales, pero también lo hacen por el bien primigenio, el bien más puro, salvar a la humanidad y a sus seres queridos de las garras de algún antagonista cuyo único objetivo es la destrucción. Con ideas tan positivas, con un planteamiento tan familiar, con una trama tan amistosa, donde no importa lo malo que pueda ser un personaje, se le puede volver a redirigir por el buen camino. No puede sorprenderme que siempre termine ganando el bien, que siempre terminen resucitando y volviendo a aquellos personajes emblemáticos que fueron derrotados. Es la esencia de Dragon Ball. Es la esencia del shonen de peleas más clásico. Es la esencia de una serie familiar creada para gustar a pequeños, jóvenes, adultos y futuramente generaciones ya envejecidas. Es el mensaje positivo, cómico, heroico, amistoso y familiar de un hombre que cambió la vida de muchos otros seres humanos de este planeta que, al menos en la ficción, Goku siempre protegerá. Hasta siempre, Akira Toriyama.